Buenos días, Trelew, buenos días, Chubut, buenos días, Argentina, o lo que queda de ella. Estamos acá en día perfecto, un sábado más, no tan frío, no sé la temperatura ni idea, pero porque uno sale hacia la vida, es invierno, se abriga y listo. Pero bueno, tenemos una jornada más de sábado acá con todos ustedes. No sé cuántos serán ustedes los que nos miran, pero bueno, para ustedes muy buenos días. Pero este programa no se hace con uno solo, no está así. Sí, están buscando a Ricardo, no, otra vez ausente con aviso. Sus múltiples actividades, tareas, lo llevan a estar fuera del programa. Pero vamos al equipo, a este equipo que se pone la 10 y sigue para adelante. Con nosotros Cintia Jatip, buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Martín Medina, ¿cómo estamos? Gran integrante. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Martín, ¿por dónde arrancó? ¿Qué ves de la semana? En el plano nacional, y yo creo que cubrió bastante las noticias, las movidas en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, que hubo en la semana. Primero con lo de el tema Adornis. Hay un grupo importante de la política argentina que mide con la doble vara. Por un lado, recuerdo hace un año y medio atrás aproximadamente, prácticamente pedían de rodillas la ficha limpia. Se paseaban por canal que encontraban hablando de la ficha limpia, y ahora un año y medio después es algo que prácticamente nada, ni está en la órbita de discusión. Pero no solo un año y medio. La semana pasada, o sea, la anterior a esta que pasó, estaban, no, sí, esto es el PRO, Esteban Bullrich renunciando al partido porque dicen, che, la semana pasada dijimos que había que interpelarlo, que era una vergüenza. Que se tenía que ir. Que se tenía que ir, que los estándares... Y ahora, de golpe y porrazo, ¡pum! Eso por un lado. Pero lo más grave de todo es fundamentalmente la postura, bueno, que se va observando cada vez con más nitidez en defensa de la inteligencia artificial, de las ideas de Peter Thiel, que está instalado en Argentina ya hace un tiempo. Sí tuvo la cierta actitud positiva de no estar en Argentina mientras se votaba la ley que habilita de alguna manera estos espacios autónomos que... El hermano digital. Exacto, el control. Que es un modelo que ya se instaló en algún momento en Centroamérica y que tienen esta idea de generar pequeños estados dentro del Estado. Uh-huh. Así que me parece que eso es lo más complejo que se vivió en la semana. A nivel provincial municipal, yo creo que un tema es más relevante que es lo que ha pasado en la semana en Comodoro Rivadavia. Sí, señor. Entre el enfrentamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia con el gobierno provincial. Uh-huh. Error político si los hay por parte del gobierno provincial. Porque la legislatura... pero además porque el peronismo de Comodoro no soportaba más interna, es decir, se veían en la calle y se boxeaban. Ayer logró sentarlos a todos en una mesa. Sí. O sea, si hay algo que logró Nacho es juntar el peronismo de Comodoro, que estaban divididos en 200 pedazos más o menos. Bueno. No se hablaba el intendente anterior, que es el diputado nacional Juan Pablo Luque, con el actual intendente, que era en ese momento el viceintendente. Exacto. No se hablaban, ganaron la elección, uno la perdió a gobernador, el otro la ganó a intendente. Y además, no se hablaban, habían estado... Otar Macharabili no tenía diálogo con ninguno de los otros sectores del peronismo tampoco. Uh-huh. Bueno, ese milagro se logró. Ayer, en una mesa, están en todos los medios de comunicación, están todos sentados y con un objetivo: defender a Comodoro Rivadavia de los
del ataque del gobierno provincial. Que convengamos que... Digamos, con los fondos, con claro. lo que tenía que ver con muchos edificios y muchos bienes que eran de YPF. Exacto, es el acuerdo por los bienes de YPF que pasará, según la política del gobierno, por la legislatura provincial. Me voy a poner los anteojos para mirar un poco más, porque si no, acá el borrador, en medio de la disputa entre el municipio comodorense y provincia, el convenio con la petrolera YPF será remitido para aprobación de los diputados. Se espera un intenso debate. ¿Cuál es el trasfondo que hay acá? Hay 45 propiedades, 102 vehículos y una compensación económica superior a los 85 millones de dólares, que deberá ser aprobado por los diputados provinciales. O sea que es bastante lo que hay en juego, ¿no? No, y bueno, si se trata de aprobar en la legislatura, el gobierno provincial tiene mayoría, no solamente con el número propio, sino también con algunos aliados que se van sumando. Así que eso es probablemente salga, pero más allá de eso, el conflicto está instalado y le dio lugar a la dirigencia, por lo menos del peronismo de Comodoro, tener un objetivo en común para sentarse. Sí, totalmente. Y esto me hace acordar tanto a los 90 en muchas cuestiones, porque la Universidad Nacional de la Patagonia fue beneficiada en su momento con lo que hoy se denomina Hotel de Huéspedes, sí, en el kilómetro 3, un edificio que era un hotel, pero era un hotel exclusivo para los petroleros, es decir, para la gente que YPF traía años cuando no había tanto desarrollo en nuestra provincia, y bueno, es un hotel para todos los docentes, estudiantes que tenemos que ir circunstancialmente a Comodoro, donde están muchas de las delegaciones centrales, es decir, los decanatos, el rectorado. Entonces, era bueno contar con un inmueble. Lo negativo es que la empresa de bandera nacional se retire de nuestra provincia. Donde nació, y más allá de esto, otro tema por otro carril que en algún otro momento lo analizaremos, el pasivo ambiental que nos queda en la provincia. Pero bueno, ¿algún otro tema para No, creo que anoche también se ha difundido en las redes. El gobernador otra vez fue interpelado, vamos a poner esa palabra, por algunos docentes en la inauguración de las luminarias de entre el puerto y Rawson. No es la primera vez que pasa, lo que marca lo expuesto que queda en algunos momentos. Sí. Así que eso me parece que también, digamos que quizá es por esta postura que tiene a veces de que no va a pasar nada. Bueno, se queda expuesto de esta manera. No es un momento muy grato los que pasa después, porque además hoy sabemos que se viraliza rápidamente todo. Entonces pudo dialogar, eso es lo bueno. Sí, se detuvo, trató de dialogar, ¿no? Sí, lo que pasa que queda en una postura, digamos, negativa, porque para afuera siempre no hay una mirada favorable de lo que él pueda decir. Así que en ese sentido, ayer nuevamente pasó. Y a nivel municipal, indudablemente que la elección de la cooperativa eléctrica es el tema que es el principal, me parece, en las últimas horas. Ayer el interventor Alfonsín informó sobre la fecha de elecciones, que va a ser el 18 de julio, y la asamblea para elegir el nuevo consejo de administración va a ser el 26 de julio. No, 26. Domingo 26. Para que el 27 se haga. El lunes 27 de julio pueda cargo de asumir de la cooperativa. Una intervención que la deja en muchísimas peores condiciones de la que estaba. Esto hay que hacer absolutamente claro. Absolutamente claro. Se hizo un acuerdo con Camesa impagable.
El nuevo consejo que venga va a tener un trabajo muy complejo por delante. Muy complejo por delante. Bueno, indudablemente que va a haber un proceso electoral en el medio, proceso electoral con muy pocos días para poder organizar una elección, a los que quieran participar, digo, ¿no? Es muy complejo, son 16 sectores los que hay que organizar, con delegados. Es muy difícil. Es una elección, la de la cooperativa eléctrica, para los que quieran participar, mucho más difícil que presentarse a candidato a intendente. Sí, mucho más difícil. Pero obviamente está armado para que evidentemente el oficialismo municipal pueda hacerse. Sí, el oficialismo municipal y algún otro sector, más allá de que Merino diga que no quiere politizar la cooperativa, los únicos que pueden participar en una elección realmente que en tan poco tiempo hay que armar tantos sectores, buscar tanta gente, que no tenga deuda, porque para ser delegado no tenés que tener deuda. En este contexto tan complejo, indudablemente que son algunos sectores políticos que son los que pueden armar, el resto no puede armar nada. Claro. Y no nos olvidemos que esto ha sido una intervención federal y acá yo quiero ver después las consecuencias, ¿no? De la justicia si se hará cargo de su cuota aparte. Tal cual, que bueno, indudablemente que después del golpe que tuvieron en el Consejo Deliberante, al no poder tener tarifa, buscaron rápidamente la salida electoral como para terminar con el tema cooperativa y de alguna manera sacárselo encima. Que van a tener que ir a tarifa sí o sí, porque es lo que vos decís, el contexto económico en el cual quedó inmersa la cooperativa es muy negativo. Entonces, o pone la plata el Estado provincial o la ponen los ciudadanos. El Estado provincial no lo va a poder hacer porque no es la única cooperativa de la provincia, así que... No, y además también cómo se dio todo en un proceso trayendo al primer interventor, un absoluto desconocido porque lo trajeron de afuera, y además de traerlo de afuera, haciendo lo que se le ocurría. Y bueno, así terminó, digamos. Tal cual. Cintia. Esto solo entre Trelew, ¿verdad? Puerto Madryn, la cooperativa de Puerto Madryn, no. La cooperativa de Puerto Madryn tuvo mucho conflicto en algún momento también, mucho conflicto. Ahora no es tanto noticia, no sé cómo estará la situación, pero por lo menos en los medios no está saliendo. Es una cooperativa con mucho problema también, la de Rawson también. La de Rawson está intervenida. Pero creo que la de Trelew está en una situación mucho más compleja que las otras hoy. Hoy, no sé, mañana cómo será la situación, pero hoy está en una situación muy difícil. Sí. No, estuve viendo las noticias referidas, por ejemplo, ayer a la muerte de Ernestina Pais, también una noticia bastante... anoche, ¿no? A la en un paso a nivel. Sí, con 54 años nada más, así que bueno, eso también importante recordar, y bueno, después todo lo que tiene que ver con Venezuela y lo que está ocurriendo allí, ¿no? 1.000 muertos y 44 extranjeros. Yo tenía 920 muertos ayer a la noche, Ah. pero más de 50.000 desaparecidos. Tremendo. Y bueno, hemos visto seguramente videos de lo que la gente pudo captar de ese momento, que parece eterno, ¿no? Debe ser. No sé, yo nunca estuve en una situación así, pero tremendo lo que se veía. A mí me ha tocado. ¿Sí? Sí, en realidad fue un sismo, no de las mismas características de Venezuela. Fue la onda expansiva. Estábamos pasando una Navidad con mis hijas cerca de Frutillar, y fue el terremoto en la isla de Chiloé. Estábamos Frutillar, Puerto Montt, bueno, Claro. Así que nos llegó la réplica. Sí, es una sensación muy rara porque se empieza a mover todo. Y era una mesa como esta, de un lado estaba una de mis hijas, del otro estaba quien habla, y enfrente estaba mi hija más chica, que estaba en un sillón mirando la tele. Y claro, yo
mi sensación fue como si me movieran la silla, ¿no? Como si, ¿viste? Cuando te ponen el pie en la silla y te mueven, era eso. Y la miro a mi hija más grande y mi hija más chica que automáticamente dice, papá, nos estamos moviendo. Y así que bajamos, estábamos en un primer piso. Éramos muy pocos porque era Navidad y había unos motociclistas y otra pareja que no estaban ni siquiera. Era un complejo de cabañas y nosotros estábamos en el departamentito que estaba arriba de lo que era el salón comedor. Entonces, bueno, vamos al medio, al espacio abierto y nos ponemos a hablar con el dueño. No, esto es normal, quédense tranquilos, así. Bueno, pero mi hija más grande se asustó mucho. Fue una experiencia bastante fea. Viste que te dicen normalmente cuando hay un terremoto, ponete debajo del marco de la puerta. Pero claro, como uno no vive en zona sísmica, claro, ni te acordás de eso. Cuando quise cerrar la puerta del departamento no cerraba. Claro, porque estás en falsa escuadra y se mantienen, digamos, por eso te dicen ponete debajo del marco de una puerta porque normalmente te va a contener. Así que realmente la sensación es bastante horrible, sí. En Chile están más acostumbrados, ¿no? Claro. Sí, Mendoza también, sí. San Juan. Así que terrible. Bueno, y después, algunas de estas frases que dejó el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. El tigre. También llamó la atención, también hubo un montón de opiniones, obviamente bardeándolo, como dirían los chicos, en Twitter, diciendo, bueno, cuando asuma el 8 de agosto voy a fumigar las plantaciones de coca, voy a bombardear campamentos narcos y derribar todos los aviones y lanchas narco con ayuda del ejército, con su cara bien de enojado, ¿no? Así que bueno, tuvo un montón de repercusiones, obviamente que viene con toda su furia. Y qué inocente. Sí, primero que saben quién es de la Espriella. Sí. ¿Tenés una idea de Sí, sé de dónde viene su es un su abogado, idea. Sí. No viene de la política tradicional, no vivía en Colombia, estaba viviendo... Claro. En Italia, ha sido abogado de gente muy dudosa, de dudoso prontuario, y todos tienen derecho a defensa. Obviamente, pero, a ver, creo que es correcto, que hay que defenderlo. Los principios constitucionales por ahora de nuestro país, aunque se la lee muy poco últimamente en nuestro país o lo que queda de él, a la Constitución Nacional, pero todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El tigre de la Espriella no tenía antecedentes políticos. ¿Cómo será que le dijo, bueno, a la esposa, vamos, probamos, y si no volvemos a vivir acá a Italia, no hay problema? Tiene empresas también en Estados Unidos. Y bueno, viene en este símbolo de la nueva derecha con mucho financiamiento sionista y después lo más para mí duro de lo que ha pasado en Colombia, que el gobierno de Gustavo Petro no fue un mal gobierno. Cuando uno mira los números fríos, no tuvo una mala gestión, pero es esta, yo lo llamo ni siquiera batalla cultural, yo creo que es una batalla cognitiva. Obviamente tuvo la traslación de votos de todo lo que era la derecha tradicional colombiana, ¿no? Así que ha sido la otra candidata que no llegó al balotaje, respondía al partido de Álvaro Uribe, el uribismo tradicional que siempre ha tenido Colombia. Bueno, lo único, digamos, fue muy pareja la elección igual. Pero se definió por menos de 10.000 votos. Menos de 10.000 votos. Estuvieron hasta el miércoles contando. Y a diferencia de lo que hace la derecha tradicional, como Trump en Estados Unidos cuando quiso tomar el Capitolio, o Bolsonaro en Brasil cuando también quiso tomar el Plan Alto, la legislatura brasileña, el candidato colombiano directamente fue
hizo una conferencia de prensa, dijo, si perdemos lo reconocemos, y bueno, lo reconoció. Va a ser difícil porque le queda un cuerpo legislativo más a favor de Cepeda en lugar del Tigre, pero bueno, sabemos cómo gobiernan y de la forma y cómo lo hacen, porque lo tenemos en la Argentina y lo vemos con lo que ha pasado, para muestras un botón, lo que pasó en el Congreso Nacional esta semana. Así que, ¿qué otra cosa más, Cintia? Eso. Me acoté, me subí porque el internacional me gusta. Sí. No, sí, y hablar de todos los demás, ¿no? La derecha ganó en todos lados. Sí, porque Perú, también en Perú Keiko Fujimori ha sido también y esto electa. Una ola, como en algún momento hubo una ola progresista, hoy hay una ola. Yo creo que es el tercer plan Cóndor. Más de derecha, ¿no? El primero fue el de los 70, el segundo fue el de los 90, porque también en los 90 con Menem, Cardoso en Brasil, y este tercero que se da de esta manera, donde Estados Unidos se repliega hacia lo que considera su patio trasero, que es toda Latinoamérica, donde debe asegurarse los materiales críticos para la pelea que tiene con China. Tal cual. Ese es el contexto hoy que pesa. Así que bueno. ¿Alguna otra noticia más? Eso. ¿Algo? ¿Nada más? No. ¿Seguro? Seguro. Y arranque con los mates, entonces. Bueno, entonces, ya que el público lo pide, el público de acá, vamos a tomar unos mates nosotros, que lo merecemos. Y si el señor Javier Pucho, dueño, representante legal, todas las cartas de documentos, Javier Pucho, nosotros nada que ver. O Ricardo Oslanea también, son los dos. Nosotros somos meros comunicadores, o tratamos. Pausa, y después de la música, volvemos. Bueno, continuamos con Día Perfecto en esta mañana. ¿Cómo está, Cintia, en la mañana? ¿Cómo venimos de temperatura, el clima mundialista? Te recordamos que también que nos podés seguir en estas 2 horitas, de 9 a 11, acá por Día Perfecto. La idea es brindarte mucha información, acompañarte durante este ratito de la mañana del sábado, y te esperamos por DSR Studio. Seguinos en todas nuestras redes como @DSR_estudio y escuchanos en vivo en dsrstudio.net. También te queremos recordar que, bueno, habrás notado que está nublado, ¿no? No. ¿Notaron? ¿De qué notaron? ¿No miraron el cielo? Yo vengo acá modo dormido. Sí. Lo bueno de vivir en una ciudad como Trelew es eso, que puedes observar el cielo a todo momento, ¿no? ¿Vieron? Claro. Hay lugares donde en Buenos Aires no. A mí el problema del streaming es que antes podía venir con lagañas, en pijama, así nomás, los pelos al aire, pero en el streaming no, porque nos ven, tenemos que estar, así que cuidar la imagen. Exacto, me tengo que bañar, afeitar, bueno. Queremos contarte que si no saliste todavía, salgas abrigado. Está nublado en toda la región. En Trelew 2 grados y una sensación térmica de 4. En Puerto Madryn también 2 grados y una sensación térmica de 3. En Rawson también. En Esquel 2 grados y una sensación térmica de 1. También está nublado. Y en Comodoro Rivadavia 8 grados a esta hora. Está completamente nublado en casi toda la región y hay mucha humedad, excepto en Esquel, que hay 75%. En los demás lugares, entre un 85 y un 90% de humedad. Pero Comodoro no está tan frío. No, se ve que más. Está lindo por allí. Hay temperatura política, pero no. Claro, Claro. La ciudad está, digamos, literal, caliente. Tal No cual. quiero Tal pecar, cual. pero bueno. Es así. Bueno, entonces continuamos. Si no tiene más para aportarnos. Para el ¿Seguro? Mundial sí va a tener que dar la información del Mundial. Por supuesto, Sí, todos por los favor. partidos de hoy. Ay, sí. Hoy recordaríamos que hoy, un día como hoy, en el año 1973 empieza la dictadura en Uruguay. Pensando en lo que pasó ayer, ¿no? ¿Vieron el partido? Uruguay y España, sí, lo vi. ¿Lo vieron a Bielsa? Lo vi a Bielsa, siempre tan simpático. Pero a mí me gusta Bielsa, me parece un tipo muy coherente, muy frontal. Ha renegado con el cooling break, que es solamente para una pausa comercial, y aparte nos llevaron al nivel del básquet. Porque, a ver, el cooling break o la
pausa de refrigeración, vamos a castellanizar porque basta de hablar en otros idiomas que no sean el nuestro, es un negocio nada más, es para vender publicidad, pero deportivamente, en el fútbol, salvo que estés jugando, como decían algunos, con 50 grados, sí. Con 50 grados a la sombra, como ha pasado en otros mundiales, después no, o sea, ahora no había temperatura, están jugando a la tardecita, son 2 horas menos que acá, creo, sí. El horario. Siento que es incómodo hasta para los jugadores ese momento. Bueno, y hablar para el... Les cortás, Sí. bueno, Medina, que ha sido un famoso deportista y quien Claro, habla que... Yo no fui famoso deportista, fui muy voluntarista. He jugado al fútbol, al rugby, he nadado, pero recuerdo los campeonatos universitarios, jugamos en la Liga de los Barrios, pero te corta la pausa de hidratación, beneficia al equipo que está sufriendo un ataque y es peyorativa para el equipo que está atacando y que puede, digamos, o pasar a ganar o pasar a empatar. Entonces, para mí, desvirtúa un poco la esencia del juego, pero capaz que soy un hombre mayor y me quejo de viejo. No, aparte no sé si hay una explicación científica detrás de eso, digamos, es necesario, si nunca pasó, digo, cuál es la diferencia que sucede ahora. Si el cuerpo lo necesita, si la exigencia deportiva lo requiere. No sé si hay una explicación con respecto a eso. Para mí es simplemente la cuestión más comercial y en lo deportivo, te digo, te lo justifico cuando vos estás en algunos contextos de clima sumamente cálidos y bueno, entonces sí, que tenés, porque en el mismo estadio vos podés tener 35 grados centígrados afuera del estadio, pero adentro en la cancha, con todo el contexto, por ahí tenés más. Menos mal que no fue en Europa, que hay una ola de calor. Claro, muy importante ahora. Sí. Exacto, Sí. y que tenías partidos al mediodía, que se quejaba, me acuerdo las quejas de Maradona en esos momentos, que por los derechos de televisación y que para poder meterlos en un horario más o menos una franja internacional, te quedaba ahí, pero bueno, vengamos para acá. Quiero 2 cosas. La primera, antes que se nos pase en todo este reconto que hicimos de noticias para quien nos escucha del otro lado, algo que se nos pasó mencionar, que es que la Corte Suprema de Justicia ratificó una cautelar que obliga al gobierno a aumentar salarios y becas para el financiamiento universitario. Esto salió esta semana también. Fue algo que realmente positivo porque, ¿qué pasó? El gobierno por decreto, con muy pocos gremios del sector, pudo negociar un aumento del 21%, en realidad es del 24%, pero el 21% se daría ahora en junio, en los haberes de junio, y un 3% más en los haberes de septiembre. Pero con esto que acaba de sacar la Corte, en realidad, ojo, no es que la Corte está obligando al gobierno, sino lo que está diciendo es que la cautelar que puso el gobierno se cae, con lo cual lo obliga a sentarse de vuelta, a seguir negociando y decir, a cumplir la ley. Claro. A cumplir la ley. Esto es... Yo a veces me quiero pegar un corchazo, pero bueno, tengo 2 hijas, tengo que seguir la vida, no puedo. Es re loco esto. Es increíble, sí. Es cumplir una ley. Es decir, flaco, una ley que se votó 4 veces. La aprobó ambas cámaras, salió, la vetó, se volvió a aprobar. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Pero bueno, es Argentina, es lo que va. Y hablando de Argentina y es lo que va, esta semana se presentó el jueves en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco un documental que se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. El señor Medina fue uno de los partícipes de ver el documental y quien habla también. Y realmente muy interesante. Vino el director del documental, Andrés Cedrón, viene de una familia artística, sobrino del Tata Cedrón, del músico, es primo hermano de Pablo Cedrón, el actor, fallecido ahora, pero
aquellos que peinamos algunas canas nos acordamos todavía de Cha Cha Cha, de un montón de personajes. Estuvo en una serie que era Campeones de la Vida, no sé si se acuerdan. Trabajaba Laporte, trabajaban. Pero bueno, viene de esa estirpe de grandes creadores y realizó este documental testimonial que es un poco la continuación de otro que se llama Cuellos Blancos, que trataba toda la estafa del grupo Vicentín, todo lo que pasaba con esa empresa, y en Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, habla más puntualmente de todo lo que pasa con la hidrovía del río Paraná, de todas las empresas, de todos los monopolios transnacionales que trabajan y producen y se llevan mucho de la riqueza de nuestro país. Pero más que lo que uno puede aportar de lo que vimos en el documental con Medina, estaría bueno escuchar las palabras, si les parece, del director del documental, que se llama, reitero, Andrés Cedrón. ¿Lo escuchamos? ¿Les parece? ¿Qué es lo que nos puede decir de cómo lo que trata Cuellos Blancos, lo que trata Argentina sangrar por las barrancas del río Paraná, que desarrollaste acá en la ciudad? Bueno, estos dos documentales, Cuellos Blancos, el caso Vicentín y Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, son dos películas que intentan indagar y profundizar la temática sobre el saqueo en la Argentina, ¿no? El río Paraná y la mal llamada hidrovía son quizás el principal lugar donde se va la riqueza del país, donde se sabe y se empieza a conocer todos los mecanismos para el saqueo, es decir, la evasión, la fuga a través de sus puertos, la manipulación de precios de transferencia, que es como esos puertos de Cargill le vende a Cargill, Argentina le vende Cargill Uruguay, o a Panamá o a otros puntos del mundo, y en esas diferencias son millones de dólares que el país pierde. Y también indagar sobre cómo a partir de Menem, del gobierno de Menem, el Estado perdió su capacidad de comercializar sus productos en el exterior, que es cualquier país que quiere desarrollarse debe administrar esa capacidad, y bueno, eso se perdió, y me parece muy importante entender con estos documentales que nos siguen tratando de instalar, que nos traen progreso, y a 33 o más años ha dejado muchísima más pobreza, más desigualdad, y bueno, con problemas o con un peligro de ecocidio, porque si llegan a profundizar el río, el calado del río va a traer muchísimos problemas de agua a las comunidades y de pérdida de especies bueno, de la ecología ahí en los humedales. La experiencia de pasar el documental Argentina sangra por las barrancas del río Paraná en la Universidad Nacional de la Patagonia, bueno, es muy importante porque sigue el camino que ya emprendimos con Cuellos Blancos, el caso Vicentín, donde se pasan la película en distintas cátedras y se incluye en el plan de estudio para que distintas camadas vayan teniendo acceso a este material, a esta información que está poco divulgada y que debería ser obligatorio para formarse con una identidad y con un espíritu nacionalista a la hora de formarse en cada carrera. Así que estamos muy contentos y esperamos que eso se pueda seguir replicando. Creo que el documental, que tiene la soberanía como tema central, es importante que los espectadores y la gente que pueda acceder al documental se plantee también lo que ocurre en su propio territorio, con los recursos naturales que tengan cercanos. En el caso de la ciudad de Trelew, quizás tenga que plantearse
investigarse qué sucede con la pesca, con lo que sucede en el mar argentino y bueno, apostamos a eso, ¿no? Que la soberanía no sea solo un tema el 2 de abril o el 20 de noviembre, sino que entendamos que hay otras Malvinas que luchar y cada territorio tiene que buscar entender la soberanía como el foco principal. Bueno, interesante la nota, realmente, no solo la nota, la entrevista, por ahí había algunos ruidos ambientes que no pudimos despejar porque fue en el aeropuerto cuando ya se iba, vino, proyectó el documental y rápidamente al otro día temprano tenía que volver a Buenos Aires por sus múltiples actividades. Pero me pareció, uno que vio el documental y bueno, vos que viste gran parte de él, hay un montón de cuestiones, el final, ¿no? Cuando habla de la soberanía también me parece interesante que no es, vos que hablaste de efemérides a primera hora, no es solo 2 de abril, 24, claro, 24 de marzo, 20 de noviembre, que es... ahí hay un dato histórico, justo te tuviste que ir antes, pero hablan de, siempre se recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado. Claro. Pero no la de Punta Quebracho, donde hay una cruz de madera, un símbolo, que fue... había un historiador en esa parte, no les voy a spoilear, pero había un historiador que hablaba, dice, bueno... Se recuerda el 20 de noviembre porque fue la primera batalla y perdimos, pero no se recuerda la de Punta Quebracho donde ganamos y le ganamos otra vez a las dos fuerzas más. Es como pelear hoy con la OTAN, digamos, una cosa así, porque era Francia e Inglaterra y la emblema, esa cruz de Quebracho que simboliza el lugar, fue corrida 200 o 500 metros porque Cargill necesitaba ese espacio. Para el puerto. Sí, entonces es realmente una, por ahí, vergüenza, pero bueno, lleva la concientización a esto generar, por eso digo, la batalla para mí es cognitiva, es empezar a pensar padres, hijos. Y quitarle, o sea, y además pensar que no es desde la ingenuidad que se hace todo eso, sino que hay una intención detrás de dejar y de quitar, ¿no? Y que también eso se traduce en el sistema educativo principalmente. O sea, lo vemos muchísimo. De hecho, la efeméride es eso. ¿Qué recuerdo y qué no? ¿Qué dejo de lado y qué no? Lo mismo pasa con la literatura, con la música, ¿no? Con todo. Tal cual. Y hablando de literatura, sobre el final traje 2 libros para recomendar. Bien. Que hablan un poco de todo lo que estamos conversando ahora, en este momento, en este día. Uno de un autor francés y otro de un autor argentino. Pero bueno, son estas cuestiones. El tema para mí me parecía muy interesante. Se trajo desde la cátedra del profesor Aguilar, que es de Sociedad y Estado, y de la de quien habla, que habla de economía. Entonces, lo que se está hablando ahora y lo que se puede observar de la hidrovía es que hoy la hidrovía más o menos factura unos $300 millones por año, $300 mil millones al año. Se la quiere calar mucho más para triplicar, pero eso, el impacto ambiental sería terrible si llega a suceder eso. Tienes que sacar todo el fondo del Paraná. Sí, pero ¿dónde tirás la tierra? Al costado. Claro. Entonces, lo tirás para los costados y, bueno, ciudades como Victoria, en la provincia de Entre Ríos, se quedarían sin agua. Y se harían como otros, con esa misma tierra, dejas sin agua una ciudad o dos y a su vez haces un complejo inmobiliario frente al río, todo bien, para, esto que está pasando, ¿no? Ya se vivió eso en
en el Delta, lo que hoy es el Delta. Exactamente. De la década del 90. Exactamente. Y por eso lo que tienen con los carpinchos. Pero tal cual, tal cual. Estás en el patio, te aparece uno ahí, pero bueno, vos... El invasor no es el carpincho. Exacto, exacto. No, y después y me diste el pie justo para algo que también avanzó esta semana en el Congreso Nacional, que es el tema de la ley de tierras. Hay algo que si se aprueba toda esta ley de tierras, lo que se está manejando, todos los humedales, todo que no se pueda... la ley de tierras te prohíbe, uno, la cantidad de tierra nacional en manos de extranjeros. Sí. Y dos, que también se buscó, fue la cuestión de que no se pueda, después de un incendio forestal muy grande, hacer el negocio inmobiliario enseguida. Prohibía por 50 años. Eso también lo quieren dar de baja. O sea, agárrense, muchachos. Agárrense que lo que viene va a ser bastante difícil. Y bueno, todas estas cuestiones, lo que pasa, el tema del fracking, aparentemente una de las causales que dicen ahí, todavía no está demostrada, de Venezuela, del terremoto, del sismo, es que empezaron a darle al fracking. Empezaron a trabajar muchísimo más con el fracking, y el fracking está prohibido en Europa y en otros lugares del mundo justamente por eso, porque genera problemas sísmicos. Así que bueno, pero estamos distraídos con el Mundial, así que todo pasa. Obviamente. Empiezan a... seguimos como en la época de los romanos, pan y circo. Sí, tal cual. Pan y circo. Lástima que el pan no lo comen todos. Bueno, el circo sigue hoy a la noche, así que... Sí, por supuesto. Sí. Y uno es argentino y le gusta. Y bueno, vamos a entrevistar a alguien que está en el Mundial en un rato más. Nuestro segundo entrevistado de la jornada, si les parece, es un grupo de argentinos. Son amigos trelewenses que, bueno, algunos no son de Trelew, son de Gaiman, ciudades aledañas, pero... desde el Mundial 2014 empezaron salió como si nosotros tres estamos acá y decimos, Cintia, Martín, vamos al Mundial. Ricardo nos manda al Mundial, claro. A la cobertura. No lo veo tan desprendido al señor Aranea como para mandarnos. Ricardo, ¿nos estás escuchando? Podrías habilitarnos. Dice, el Mundial 2030 es de ustedes. Bien. Se juega en Argentina, así que Argentina, Brasil y Uruguay. Y en 3 países más. Y en 3 países de Europa. Únicamente los partidos inaugurales se van a jugar acá. Claro, después el resto se hace en Europa, ¿no? Sí. Exacto. En Europa y en Marruecos también, en el norte de África. Bien. Y capaz que nos manda a África. Oh, qué lindo. Nos mandará a África. No, pero mejor no le digamos porque capaz que estamos, no precisamente a Marruecos, andá a saber dónde nos manda. No. Sí, nos manda allí. Sí. Muchachos, ustedes tienen que cubrir Ucrania. Ucrania, Rusia, ahí en... Sí, anda Martín. ¿Vas con el seguro de vida firmado? Pero bueno, no debe ser igual una experiencia enorme, ¿no? Yo entiendo el negocio, entiendo el negocio de las pasiones, que esto es la otra cuestión que uno tiene que ver. Pero bueno, lo que les contaba, ya lo vamos a entrevistar, Martín Lambrecht, otro Martín, por si hace falta, más Martínez en este mundo. No eran muy originales los padres, se ve en determinada época. Pero es más, nosotros dos habitualmente, que en algunos lugares públicos nos llamábamos por nuestro apellido. Claro. Martín, bueno. Y bueno, como les contaba, este grupo de amigos en el 2014 juntaron así, combi, carpa, y se fueron a Brasil y vieron el Mundial de Brasil. Y estando ahí, conocieron a otros señores que también iban con sus mujeres, con sus parejas, que quedaban 2 matrimonios y que venían, no sé si del Mundial de México 70, eran bastante mayores,
ya no quedaban todos los matrimonios, pero hacían eso, no quedaban seguía la porque- tradición, claro. Exacto, juntaban, terminaba un mundial y empezaban a juntar para el otro mundial, cosa de poder asegurarse el mundial que venía. Así que es interesante, es muy bueno y bueno, lo vamos a preguntar cómo está ahí y tener la información oficial desde el lugar de los hechos. Bueno, ¿qué otra cuestión tienen en su agenda de temas de la semana? Algo que haya quedado en el tintero que no hayamos repasado, como esto de las universidades. ¿Algo que te quede ahí, Cintia? No, estaba pensando en en la entrevista que escuchábamos recién y obviamente que podemos relacionar. Se me vino la intro de Galeano en Las Venas Abiertas y todo, como toda esa Él hablaba del ese- ferrocarril. Claro. Toda esa información que brinda Galeano, impecable de todo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Y esto de la soberanía, pensar bueno, que a nivel educativo nosotros en este tiempo estamos pasando por una meseta otra vez. Así que en ese sentido no hay muchas novedades. Pero lo que sí existe es que se viene el receso, así que hay como un adormecimiento otra vez. ¿Y vos lo das el libro de Galeano? Porque vos das literatura. Literatura, sí. La introducción, ¿no? No le das todo el libro. Todo el libro no, pero la introducción, que es riquísima, es un libro igual que el discurso de Márquez de 100 años de soledad. Son terrible libros libro. sumamente interesantes para ver todo esto que nos decía Andrés era, ¿no? Andrés Cedrón. ¿Y qué edades tienen tus estudiantes? ¿Qué cursos son? Y estoy en el básico y en el orientado. En el orientado es interesante trabajar ¿Pero qué todo lo edades? que es literatura latinoamericana. Y Se 16, trabaja 17 años. en sexto. Ahí estamos hablando de chicos de 17, 18 años. Claro. Claro. Está bien. Es bueno y está... Sí. Y ahí prendes la idea cuando vos ahí notás como que hay, no te digo todos, pero un sector, un grupo que se enganchan con la cuestión. Totalmente. Porque en realidad ellos tienen la idea que viene de primaria, ¿no? Llegó Colón con sus 3 barquitos, la niña, la pinta, y ese es como todo lo que ellos repiten. Después cuando pasan a la secundaria se dan cuenta, qué sé yo, vos le traes el sacrilegio de Bartolomé Colón, que también lo escribió Galeano, y dicen, ¿cómo que mataban, los prendían fuego? Y todas esas historias que quedaron, esos relatos, les ayudan a entender lo que realmente fue, ¿no? El genocidio más grande de la historia de Latinoamérica. Y desde ahí desprender todas las aristas que acarreó toda esa situación, les indigna. Ahí empieza ese proceso de indignación y de rebeldía también, porque se dan cuenta que la historia tal como nos habían contado no es tan así. Es bueno eso porque, y me encantó el concepto de rebeldía, porque hoy el concepto de rebeldía a veces queda apropiado para la derecha. La izquierda ha perdido esa fuerza de tener el concepto de lo rebelde, era la postura de izquierda. Y cuando dijiste lo del versito, no me acuerdo el término exacto de las maestras de primaria, pero alguna vez me ha pasado estar te llevan, te invitan a participar de congresos o algo donde hay muchas docentes de primaria. Y es lo más conservador que hay. La docente de primaria, no digo todas, no voy a generalizar, pero más de... y encima el otro expositor que estaba también era conservador, de derecha, así que fue funcionario ahora el gobierno de Milei, duró 3-4 meses nada más, salió eyectado, el gobierno de Milei eyectó 250 funcionarios, más o menos, 248, por ahí llevaba la cuenta hace un tiempo, pero pasan estas cuestiones, de repente la rebeldía, no sé, me acuerdo del Papa Francisco diciendo, hagan lío, pero hagan lío por esto, es decir, no, que no te impongan las cuestiones, ¿no? Sí, ahí indudablemente que en el ámbito del nivel primario hay una mirada quizá más conservadora de cómo transmitir, pero también es el nivel donde hoy
ante algunas fechas, por ejemplo el 24 de marzo, sufren muchísimas presiones de los padres. Sí. Muchísimas. Hoy hay una mirada negacionista. Tal cual. Y eso se traslada a gran parte de la sociedad. O sea, no es gratuito eso. Bueno, donde más se percibe eso es en la escuela primaria. Sí. Donde se les cuestiona algunas cosas que se les dan a los chicos, y entonces ahí aparece también la mirada de muchos docentes, decir, bueno, sigo con esto. Antes que tener problemas. Tal cual. A veces no es lo que debería hacerse, pero también es cierto que la presión existe. Eso es una realidad. Sí. Pero me acuerdo que hubo momentos donde se trataba no de dar la batalla cognitiva, sino la batalla cultural, y había muy buenos trabajos para primaria que están todavía en YouTube, que es todo lo que se hacía con los muñequitos de samba. Cuando Tecnópolis no era lo que es hoy algo para el enriquecimiento de la familia Dorn y amigos, sino que se utilizaba para que los chicos pudieran ir y desarrollarse y ver y conocer nuestra historia, nuestra capacidad tecnológica. Un montón de cuestiones pasaban por Tecnópolis que hoy estamos en una atrofia mental, intelectual terrible, que me asusta por las generaciones que vienen. Pero bueno, ¿les parece si vamos a otra pequeña tanda y al regreso tenemos más Día Perfecto y vamos viendo ya la posibilidad de contactarnos con nuestro segundo entrevistado, nada más y nada menos que en Estados Unidos, que va a ver el partido de nuestra selección hoy con la selección de Jordania? ¿Les parece? Oh, sí, tremendo partidazo, ¿no? Re mala. No, minimicemos a nuestros rivales, que alguna vez con Arabia... Ya tenemos rival para el viernes que viene. Sí, Cabo Verde. ¿Vieron el partido? De Uruguay sí. El de Uruguay. Del otro no. Yo también vi el de Uruguay. El de El Cabo de Verde México también. Crucé un 0-0, poquitito, creo que miré. salió igual. ¿Y vos lo miraste, Cintia? El de Uruguay sí. ¿Qué te pareció? Sí, llegué y... ¿Sos futbolera? Sí, re. Y la verdad que sufrí porque yo quería que gane Uruguay. Yo también. La fuerza que ponían en el segundo tiempo... Me dolió mucho por Marcelo, obviamente. Yo no quería que gane. Bueno, me parece... No, porque mirándolo desde el resultado, lo que significaba para Argentina, Uruguay, como todos los países latinoamericanos, a Argentina le cuesta más que cualquier otro. Sí, nos conocen más. No, y además porque hay una cuestión de rivalidad, es otro el clima que generan partidos clásicos como con Uruguay, y a nosotros nos iba a costar muchísimo Uruguay si clasificaba. Sí. Y bueno, después del partido de Francia también. Francia está muy bien. No, por favor. Francia sí. Francia es un candidato. Es el candidato, ¿no? Y Holanda, ojo con Holanda. Y antes de la pausa, ya que la hicieron estirar, me dieron un pie. En otro canal de streaming pude ver que se fueron a Chile a ver, muy adrede, muy desprofeso, pero bien, quién quería que no gane el Mundial. Oh, ya sé. Ganábamos, ahí sí que ganábamos el Mundial. 99 más o menos. Ayuda, huevón, que esos culiados que andan ahí Argentina que se agrandan. No, que no sea Argentina. Cualquiera pero Argentina. Por eso sí. Nos mataron todos los países latinoamericanos. Trasandinos, por favor. A nosotros nos hubiese costado muchísimo. Sí. Menos mal que no nos va a pasar. Me causó, estuvo muy bien, pero bueno, uno que no tiene nada, me encanta Chile, pero bueno, si no nos quieren. Pero no nos sorprenden tampoco. Futbolísticamente no nos quieren, después no sé, veremos. Bueno, basta de bromas, de chanzas, vamos a una pausa musical con nuestro amigo, el señor Javier Pucho. Bueno, continuamos con Día Perfecto y como les decía antes de la pausa, tenemos ya en línea a nuestro segundo entrevistado del día de hoy, directo desde Estados Unidos en el Mundial, al señor Martín Lambrecht. Martín, buenos días, ¿nos escuchás bien?
Buenos días, ¿cómo andan? Saludos a todos, todo bien, se escucha perfecto. Ah, buenísimo. Martín, ¿estás en qué ciudad exactamente? Estamos en Dallas. Bien. Sí, condado de... creo que es Texas, el estado de Texas, me parece. Claro. O sea que estás ahí donde hoy van a ir todos a ver el partido de la selección. Hoy vamos a ver el partido de la Argentina, sí. Bien. Hoy a la noche, 9 de la noche de acá, 11 de la noche de allá, creo. Exacto, 11 de la noche. 2 horas menos acá. Exactamente, 11 de la noche de acá, 23 horas para los que les gusta el otro uso horario. Martín, bueno, antes de llamarte, un poco le comentábamos a nuestra audiencia de cómo ha sido esta idea de ustedes, ¿no? Del grupo de amigos que ya arrancó en el 2014, pero me gustaría que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia, cómo arrancó esta idea de ir a ver los mundiales desde el año 2014. Bueno, empezó con una idea, surgió en el 2014 teniendo cerca a Brasil y bueno, surgió la posibilidad de, bueno, ¿por qué no nos animamos? Arrancamos en camioneta el Mundial ese desde Trelew y hicimos 12.000 kilómetros en una Renault Master, fuimos a ver los primeros 3 partidos. Argentina en el Mundial 2014 y bueno, cuando volvíamos dice, ¿por qué no? Empezamos a plantearnos por qué no seguir, porque nos gustó tanto y es tan distinto a todo. Bueno, nosotros somos muy amantes del fútbol y esto no se compara con nada, entonces vivimos muy intensamente el Mundial de Brasil 2014 y nos planteamos la posibilidad en pleno viaje de vuelta, sí, ¿por qué no nos empezamos a organizar para ir al de Rusia? El de Brasil fue muy improvisado, muy sobre la marcha. Salimos, pero no teníamos solamente hospedaje una semana en Bucios, ahí que es donde jugaba Argentina el primer partido, pero después fuimos sacando sobre la marcha. Y bueno, cuando nos decidimos a ir para Rusia, empezamos a organizarlo de otra manera, hacer otra logística, dedicarnos más a eso. Bueno, siempre son 4 años de ahorro, de pensar, de darnos manija, de juntar peso por peso, de ver que es algo que no es imposible si uno se organiza, pues nosotros lo hacemos todo a pulmón, somos todos laburantes en distintos rubros, pero todo la peleamos día a día, como una pelea todo el mundo, pero bueno, nos damos el gusto de poder cada 4 años cumplir el sueño de poder viajar. Este mundial ya fue bastante más complicado el tema de más que nada de entradas y eso, porque es una locura lo que están pidiendo y bueno, se complicó un poco más, bastante más caro que los anteriores, pero bueno, haciéndolo todo a pulmón, nos juntamos, nos cocinamos, tratamos de ahorrar en lo que más se pueda y poder cumplir el sueño ¿Y cuántos amigos son los que integran esta comitiva? Normalmente somos 9, 10. Ahora, como este mundial era más largo, nos dividimos en 2. Una tanda llegó para el primer partido y bueno, nosotros salimos recién, justo estábamos en Buenos Aires cuando se jugó el segundo. Organizamos ellos se vuelven el 6 ahora después del partido de 16avos y nosotros nos quedamos hasta después de la final. O sea que lo hicimos en 2 etapas y nos encontramos, el punto de encuentro fue Dallas para ver todo el tercer partido y nosotros nos alquilamos auto en Miami y le metimos en 2 días, viajamos 2.100 kilómetros desde Miami en auto hasta Dallas y los otros chicos andan en auto también y justo nos encontramos, alquilamos, ya estaba todo previsto, alquilamos una casa acá en Dallas para compartir todo juntos. Ahora en este momento somos 9 los que estamos acá. ¿Cómo estás, Martín? Te saluda Cintia. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bien, no hay mujeres entre ustedes, ¿verdad? No. Solo. Bien. ¿Y cómo vivieron ayer? Ni un chiste. Bien. ¿Y cómo vivieron ayer todo lo que sucedió con Uruguay? Solo van a ver los partidos de Argentina, ¿verdad? Sí.
Sí, de Argentina. En Qatar tuvimos la suerte de poder ver varios partidos más, porque era todo en la misma ciudad. Acá, al ser ciudades con distancias tan largas, es muy difícil coincidir justo en una ciudad para un partido y que justo jueguen en esa misma ciudad de otro grupo, otro partido. Así que nos encantaría. Yo en Qatar, aparte de los de Argentina, me vi 5 partidos más. Soy tan enfermo del fútbol que traté de ver lo que más podía, pero bueno, estaba todo dentro de la misma ciudad, muy distinto a lo que es esto. Acá la logística hay que hacerla de otra manera, las distancias son mucho más largas, es otra cosa, otro tipo de mundial. Y el partido, vos me preguntás por el partido por Uruguay, de Uruguay, sí. Lo vimos, ayer fuimos al banderazo, acá en el centro de Dallas, el banderazo que se hace siempre un día antes de cada partido, y había pantallas gigantes, así que lo vimos ahí prácticamente todo el partido. Martín, y el tema de las entradas, no me sale el nombre técnico ahora, pero como que es variable, ¿no? Que si no hay público empieza a bajar. ¿Cómo es eso? Sí, normalmente en los mundiales se llenan los estadios, la realidad es esa, hay mucho turismo. La diferencia que hay a otros mundiales anteriores, que acá, como estamos en Estados Unidos, está liberada la reventa, hasta por medio de FIFA. Entonces, bueno, como esto es libre mercado, en todo el sentido de la palabra, hay mucho abuso y juegan con la expectativa, muchos turistas viendo partidos de Argentina, y nosotros en el mundial, tanto el mundial de Rusia como el de Qatar, no podías revender entradas, no podías revender, siempre hubo ese negocio, pero había que hacerlo bajo cuerda, no se podía ver, si ellos se daban cuenta que vos estabas revendiendo, podías terminar hasta preso. Y acá no, acá se liberó todo, y eso hizo encarecer los precios demasiado, ¿no? Una locura. Y con respecto, justamente que estás comparando con otros mundiales, esta organización así en 3 países, el próximo que va a ser, digamos, en 6, porque los 3 inaugurales van a ser en Argentina, Uruguay y Chile, y los otros en Europa. Y Paraguay, perdón. Chile no, Paraguay. Sí. Argentina, sí. Uruguay y Paraguay, ¿cómo lo ves? ¿Es complicado? ¿Se hace más cuesta arriba? ¿Se vuelve más elitista? Vos que justo hablaste de que son todos trabajadores los que están viendo el Mundial. Sí, puede ser. Este es un mundial raro porque se hace en este país, que es un país raro en general. Pero el tema es que, bueno, nosotros ya habíamos determinado la idea de venir a Estados Unidos nada más, por más que Argentina le hubiera tocado algún partido, que era medio difícil, por eso medio que lo hacen a dedo, me parece. Por más que le hubiera tocado en México o en Canadá, no creo que hubiéramos podido ir a ese partido puntual por una cuestión de traslado. Por ejemplo, nosotros sacamos 2 años antes la visa para entrar a Estados Unidos, y creo que en México no, pero me parece que Canadá necesita otra visa más. Hubiera sido mucho lío en cuanto a organización. Entonces nos decidimos nosotros teníamos claro y apostamos a que Argentina jugara todos los partidos acá en Estados Unidos. ¿Y para ustedes, no jugaran los otros 2? Para ustedes, quién es el candidato a ganar este mundial? El candidato yo veo bien a España, tiene muy buen equipo. Bueno, Francia, para mí el mejor es Francia. Y a mí lo que me gusta es que no lo están dando a Argentina como candidato primero, ¿no? Yo prefiero ir siempre no mufar. atrás y no mufar y tranquilo, pero bueno, hay buenas selecciones. Países Bajos también tiene buen equipo. Hay un grupo ahí de 4 o 5 selecciones que tranquilamente pueden llegar a Brasil mismo. Brasil es como que está encontrando el equipo y yo le veo con posibilidades por lo menos de llegar a instancias finales. Y de chisme, ¿no? De chismosa. ¿Viste algún famoso? Sí. ¿Vieron algún famoso? Ayer vimos algunos periodistas argentinos. El otro
otro grupo había ido, ayer fue a un pueblo cerca que está acá de Dallas, que es turístico y todo relacionado a lo que es rodeo, el Far West, todo eso, y se lo encontraron sacaron foto con Kempes, el jugador del Mundial 78. Mario Alberto. Pero después nosotros vimos algunos periodistas mobileros que están de Teis Sport, de Fox, que estaban ayer en el banderazo, nada más. Famosos no. Que tampoco son famosos, pero claro, ¿no? Algunos sacaron fotos, yo no soy mucho de sacarme fotos, salvo que sea algo que una persona que admire, yo no me saco fotos con mucha gente. ¿Qué tal, Martín? Te habla el otro Martín Medina. ¿Cómo te va? Hola, Martín. ¿Cómo andás? Bueno, están en una ciudad, en realidad en un país que es poco futbolero, más allá de que ha crecido últimamente la actividad en Estados Unidos, siguen siendo poco futboleros. ¿Cómo perciben ustedes el clima de la gente que es del lugar, que vive en Dallas en este caso? Antes también habían pasado por Kansas, me parece que fue el primer partido. ¿Cómo viven? Sí, nosotros no fuimos a Kansas, nosotros estuvimos, perdón que te corté. Sí. Fuimos a Miami, estuvimos 2 días en Miami, no llegamos al primer partido ni al segundo, y de ahí viajamos para acá derecho al tercero. Pero con respecto a lo que decía, el ambiente acá es como que viven en otro mundo, ¿no? No le dan nada que ver a lo que fue Qatar, a lo que fue Rusia. ¿Y se sorprenden por la movida que hacen los argentinos, esto del banderazo? No. ¿Cómo lo percibe el del lugar? Por lo menos no lo notamos. Ayer ellos viven en su mundo, y es como que sí, se puede llegar a sorprender que se junte mucha gente de un país para alentar, pero en Miami, por ejemplo, no, que es una ciudad más latina, más futbolera, pues está Messi, más latina. Sí, por ahí los supermercados, shopping, eso tienen algo el famoso merchandising, pero cartelería, pero no es que se desviven. Y en Qatar vos te veían con la camiseta argentina y todo el mundo argentino, acá te ven pasar y ni bola. Tal cual. Bueno. No, viven otra realidad ellos. Bueno, Martín, amigo, te tengo que despedir, el tiempo acá es tirano, pero me alegra enormemente poder hablar. No averiguamos si Martín speak English. Me pregunto, ¿escuchaste a Cintia? Si hablas bien el inglés, pregunta. No, nada. ¿Hay alguno en el grupo ahí que hable bien? Mapuche Mapuche y castellano, una mezcla. No, hay algunos se defienden con el inglés. Te haces entender igual, porque tenés el traductor y eso, pero... Claro. No, yo sé. Bueno, pero en Qatar o Rusia debe haber sido... En Qatar y Rusia debe haber sido más complejo, ¿no? El idioma. Y igual en todos lados se habla el inglés. Lo mismo en Rusia y en Qatar, ellos tienen obligatoriamente en la escuela el inglés, así que aparte de hablar el árabe entre ellos, la mayoría hablan inglés, 90% habla inglés. Pero nos hicimos entender, salvo alguna comida extraña que pedimos por equivocación en Qatar. Pedimos pollo y nos terminaron trayendo una sopa horrible, pero después te haces entender, de alguna forma, hoy por hoy con la tecnología, traductores, todo eso, uno va zafando de alguna manera. Yo le contaba a los chicos, me parece que si mal no recuerdo, ¿no comieron camello también allá, en Qatar? No. Camello no. Camellos sufrieron cuando nos subimos arriba, algunos camellos, pero comer no comimos. Bueno. Todavía deben estar lagrimeando por eso. Che, ¿y alguna anécdota, así como para cerrar, de lo que estás viendo de estos pocos días que les ha tocado? Anécdota no, en esto... sí, compartir muchas horas de viaje, nosotros... como al ser prácticamente el mismo grupo, algunos se han bajado, otros se agregan, y siempre no somos lo mismo lo que viajamos en el 2014. Los originales que llegamos en el 2014 somos 3 nada más. Ajá. Pero hay 3 que vienen todos los mundiales. Bien. Hay 3 que estamos desde el 2014, pero después se van agregando, y siempre las anécdotas son acordarnos hasta de
detalles o cosas que pasaron en cada mundial como si fuera ayer que pasó. Es Claro. como que nuestra vida se basa por mundiales, digamos. ¿Te acordás Es el antes parámetro. de tal mundial? ¿Te acordás después de tal mundial? Es el parámetro, sí, de nuestro. Está bien. Pero no, anécdota puntual ahora no, salvo alguna, no sé, de no hacernos entender o de quedarnos en algún shopping en Miami ahí y no pensamos que eran la mayoría latinos y que te ibas a hacer entender, ibas a hablar en castellano y vimos mucho, no te entendían nada y no te podías hacer entender ni para pedir un paquete de azúcar. Pero bueno. Claro. Está bien. Pero bueno, no, nada extraño. Está bien. Martín, muchísimas gracias por la comunicación con Día Perfecto y bueno, seguiremos en contacto, amigos. Nos veremos Seguimos a tu en regreso. Cuando ustedes quieran. Bárbaro. Un abrazo grande, saludos a todos allá. Abrazos. Muchísimas gracias. Abrazo enorme, Martín. Bueno, pasaba por los estudios de Día Perfecto Martín Lambrecht, un argentino, trelewense, contador él, con un grupo de amigos que está ya en este momento en Dallas para ver el partido que va a disputar nuestra selección esta noche a las 11, 9 de la noche, hora local de Estados Unidos. No me acuerdo de eso si es costa este u oeste, porque ellos tienen 2 usos horarios, así que... Pero bueno, vamos a ver qué es lo que depara para nuestra selección. No sé, ¿algún pálpito tienen ustedes? ¿Cómo va a salir el partido? No, yo creo que gana Argentina hoy. ¿Sí? Sí. Sí, ¿Vos? totalmente. Sí. No, hablábamos recién de quiénes van a jugar, si los titulares, si suplentes. ¿Viste algo? ¿Tenés algo en las redes de eso o no? No, pero supongo que van a jugar los suplentes. Creo que Messi entra en el segundo tiempo, por lo que escuché así, no miré ahora la última información oficial, cómo hemos quedado, cómo ha quedado el equipo que va a salir a la cancha, pero bueno, eso es lo que teníamos más o menos, por lo menos hasta anoche que vi, para ser honesto, después del partido de Uruguay y España no miré más porque me gustaba, yo sigo mucho a las selecciones que teóricamente no van a pasar de la primera fase, ¿no? Y una de esas fue la selección de Irán, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que le está pasando, porque la selección de Irán empató 1-1 con Egipto y espera como uno de los como mejores terceros, porque empató los 3 partidos, si mal no recuerdo. Como también lo pasó con Cabo Verde. Empató los 3. Exactamente. Cabo Verde empató los 3 partidos, que bueno, es el que lo deja afuera a Uruguay, ¿no? Porque si hubiese perdido alguno de los 3, era un grupo, el de Uruguay también, muy... porque uno habla de España, yo tengo, a diferencia de Martín, mis diferencias, ¿no? Pensé que España iba a ser mejor... por lo menos mejor etapa clasificatoria. A veces hay equipos igual que van de menor a mayor. Usted que es más futbolero en eso. Sí, no, para mí, si comparás entre Francia y España, Francia está varios escalones arriba, parece que de España. Exacto. Pero bueno, no deja de tener buenos jugadores España. España viene como campeón de la Eurocopa, ¿no? Que de hecho no sé... Es más, yo quería que gane Uruguay y por varios goles y que también gane Cabo Verde, con lo cual lo dejaba a España segundo o tercero, depende cómo... Pero quería jugar con España. Quería que pase Uruguay y porque no tengo la verdad esa cuestión. Sí sé que el mismo miedo que tiene usted, algunos de mi familia también me lo han trasladado, que Uruguay con nosotros te juega de mano a mano, se juega en la vida. Sí. Aparece ese Uruguay que vimos en los últimos 30 minutos. Tremendo. Y además nosotros ¿Cómo tenemos, en el caso de las eliminatorias para el Mundial, ya no en el partido que se jugó en Uruguay, pero sí el que se jugó en la cancha de Boca, Uruguay fue superior a Argentina todo el partido. Sí. Nos pasó por arriba y bueno, y ese es el riesgo, digamos, no son fáciles.
No, totalmente. Por Así eso- también se quedaron sin un jugador, ¿no? Claro. Y sí. Una forma bien sudamericana de jugar. Juega la pelota. Sí. Sí. ¿Viste que en Europa Sí, es tan en el medio. distinto? El fútbol europeo es tan distinto en ese sentido. Más o menos. Si miran el gol que hace Alemania a Ecuador, en la jugada previa, es decir, antes del gol, el jugador alemán le saca una pelota al jugador ecuatoriano poniéndole la patita acá. Sí. Eso, el VAR, mis dudas con el VAR, mis serias argumentaciones, ¿no? Pero eso es para amarilla y el gol anulado. En la Copa Libertadores que se usa con VAR, esa jugada no pasaba. Sí. Sí. No pasaba. Pero es Alemania, el otro era Ecuador, es el Mundial, Alemania vende, Ecuador no tanto, y bueno, se pasó. Digan que rápidamente Ecuador pudo, el equipo dirigido técnicamente por el argentino Becasese, que había tenido muchas críticas porque venía de empatar 2 partidos y se decía, bueno, ya se va porque ganarle a Alemania, Ecuador, y le terminó ganando 2-1. Fue una de las sorpresas. Así que, bueno, realmente... por eso, sí, era para expulsarlo, no voy a salir en defensa Sí, del sí, jugador uruguayo porque estaba Canovio, fue el jugador uruguayo, Sí, si mal no. sí, a él le expulsaron, sí. Y que ya venía enojado, igual que Muy, muy enojado, sí. Nico, ¿cómo se llama? El otro jugador que jugó en Argentina en River. Nico de la Cruz. Nico de la Cruz. También le pegó esa patada de atrás a Williams. Y le sacaron amarilla, obviamente, pero no fue dura, violenta, pero sí era para desestabilizarlo. Lo podría haber agarrado de la remera, algo. Jugó bien Nico Y no. de la Cruz. Sí, para mí fue uno de los mejores. Fue el punto más alto. Y pobre Muslera, que, bueno, la pelota le pica. ¿Qué edad tiene Muslera? Y Mulera era como su 4 o 5º mundial, no sé Ah. si, pero. Sí, pero es buen arquero. Es un- Buen arquero. Arquero de Estudiantes. ¿Me haces buscar en internet? Porque que será Nacido uno en de los Argentina, Mulera igual. uno Sí, de los tantos nacionalizado. que está en sus 40, ¿no? Y debe Probablemente. estar cerca. Debe estar cerca. Y la verdad que sí, hay momentos donde ya tenés que decir. Ahora Cristiano Ronaldo, qué bien que está, ¿no? Pero bueno, Hablando de tiene- los cuarentones, tiene Modric. un físico privilegiado igual, ¿eh? Sí. Más allá de que es creería que es un enfermo Del gimnasio y 40 años tiene Muslera. 40 años. 16 de junio del 86. Cumplió Ajá, hace poquito, días. entonces. Sí. Pero bueno, un arquero es distinto. El roce es más valorable por ahí lo de Cristiano porque el jugador de campo, digamos, tiene otro desgaste que el arquero no. Digamos, cuando vos medís cuánto corre un jugador y cuánto corre un arquero. Por partido, un arquero no te corre más de 1,5 kilómetros. Claro. En cambio, un jugador te puede correr 15, 20 kilómetros en un partido. Así que bueno, es todo un tema. Bueno, para ir cerrando, los saco del ambiente deportivo, los saco del Sí. ambiente mundialista y los llevo otra vez a pensar, a no olvidarse de pensar. Les dije que traía para recomendar, para... 2 libros. Para regalarme a 2 mí. libros. Regalarte, no, yo no, ni siquiera presto. ¿Cómo así? Pero No, no ¿cómo presto. así? Como No, dicen los regalarte- colombianos. Pero no, Regalarte porque- sí, te los regalo para Ah. el día de tu cumpleaños, vos me decís Listo. cuándo es y yo... No mienta más que se puede. Los dos no, uno. Listo, dale. Me debes uno de hace como 300 años. ¿Cuál? Ah, bueno. ¿Cuál? Hay uno que no lo conseguí, que me lo pidieron. ¿Cuál? Me lo pidió Héctor encima, no fuiste vos. De un politólogo francés. El Homo Videns de Giovanni Sartori. Ese me lo pidió Héctor Homo una videns. vez. Sí, y nunca lo conseguí porque a veces pasa con algunos libros que o son ediciones que no son no se hacen acá, entonces los tenés que mandar a pedir, es muy difícil. Ok, no hay esperanza, no voy a recibir ningún libro. No, Gracias, Martín. sí. Podés elegir uno y anotamos tu fecha de cumpleaños. Espero que sea lejos. Me dice mañana. No, ya pasó. Ya pasó. pasó, listo. Bueno, Fue. Buenísimo. Tengo 6 meses todavía. Bueno, este es de Roberto Chuit Roganovich.
Es un filósofo argentino, se llama El Archipiélago, Nuestra retirada del mundo y notas para un progreso. Es de editorial El Gato y la Caja, es de ediciones Futurock, también lo consiguen en la librería de Futurock en Buenos Aires, y habla de cómo la extrema derecha está en auge en todo el mundo, los sujetos nos extraviamos en la digitalidad y nuestras identidades están en crisis. La filosofía ya no nos habla y la política no nos representa. Incluso los límites de la palabra nosotros se ha desdibujado. Nos volvimos un archipiélago. Pero aunque el diagnóstico es duro, este no es un ensayo derrotista. La historia no terminó y el siglo XXI no es tan inexplicable como parece. Lo que fue separado se puede volver a unir y hay lugar todavía para un humanismo práctico y una política panginea. Así que, digamos, es interesante. Todavía no lo terminé de leer, voy por la mitad, lo utilizo para algunas cuestiones, pero en este libro también menciona que sí lo terminé de leer, que es la época de las pasiones tristes, y tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando al principio del programa, de cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento y desalienta la lucha por una sociedad mejor. Es de Francois Dubet, es un francés, es la 5ª edición, es decir, que ya tiene 5 años creo, y en él rápidamente les leo uno de los párrafos de la contratapa, dice: vivimos en un tiempo de pasiones tristes. Emociones como la ira, la indignación y el resentimiento atraviesan las redes sociales y la opinión de los panelistas televisivos. Ese enojo toma la forma de la denuncia o la catarsis por un orden que se siente injusto y suele encaminarse con los que nos reciben asistencias del Estado, entre paréntesis, todos inútiles, pero también con los políticos y con las élites, entre paréntesis, todos corruptos. Acá y allá, un lenguaje paranoico acusa a los pobres, a los inmigrantes y a los desempleados no por esforzarse lo suficiente para tener sus cuestiones, a las finanzas por hacer negocios a costa de las economías nacionales y a estas por no abrirse a la globalización, a los gobiernos por desmantelar las políticas sociales o, al contrario, por abusar de ellas demagógicamente. Cada uno tiene razones para sentirse abandonado, amenazado y para sospechar que el otro, cualquier otro, recibe muchas más ventajas de las que recibimos nosotros. Bueno, el libro es muy interesante y tienen que ver ambos de alguna manera con lo que estuvimos charlando por acá. Sí. Usted que es profesora de literatura, creo que... Totalmente, sí. La literatura es un gran refugio en estos tiempos para encontrar como esa especie de consejo diario para la vida. O sea, no hay que desestimarla como una compañera de vida. Creo que además refleja lo que es la vida y lo que transcurre, que es lo bueno y lo malo. Y en este tiempo me parece que es un gran elemento para esperanzador. Sí, y salir un poco de la pantalla. Sí, totalmente. Recuperar la lectura, sí, es cierto. De ese análisis, yo le decía el análisis de los 180 caracteres, ahora son 240 en Twitter, pero que era eso, ¿no? Quedarse con los títulos, no entrar a buscar, a leer un poco más, hay un trabajo que hemos hecho en uno de los trabajos que uno tiene, donde tomamos una publicidad de UNICEF, donde llevan a, básicamente, por el tema de las noticias, de la fake news y de todo lo que hoy nos circunscribe, donde de repente, por ejemplo, algo que pasó esta semana, para dar una idea, y cambio el eje, ¿no? Después vuelvo a la propaganda de UNICEF, pero en la propaganda es básicamente lo que dicen: si vos para una selfie te sacás 20 fotos y te quedás con una, bueno, no te quedes con la primera noticia. Claro. Fíjate que cuando terminás la paginita abajo dice 1, 2, 3, es decir, que hay más páginas parecidas y podés encontrar otras versiones. Y quería cerrar con esto, y llevándolo a esa propaganda, a todo lo que hemos leído esta semana.
al presidente de la Nación cerró, le autorizó al grupo Clarín la fusión con Telecom. Y rápidamente el grupo Clarín, y fíjense cómo todos los operadores mediáticos, porque no son periodistas, empezaron a tocar el tema que hace 5 años, 4 años atrás tenían de Insaurralde, de Jessica Sirio, y empezaron a ponerlo en tapas. Estaba olvidado en un archivo. Bueno, porque los corruptos ahora son los otros. No es más, no hablemos más de la corrupción de Adorno y de la familia, del 3% de Carina, del Andís y de todas las cuestiones que circunscriben. ¿Por qué? Porque hay que llevar a que piensen en otra cuestión. Entonces, bueno, que no nos quedemos con la primera noticia, analicemos, pensemos, Totalmente. leamos, miremos, observemos. Medina. Bueno, comparto la mirada, el análisis final. Y bueno, y la próxima semana ya con Ricardo, espero sentado en la mesa ya. A ver, Ricardo. Claro. Volvé, Ricardo. ¿Cuándo Así volvés? que la podemos acompañar. No te pedimos el asado de fin de año, no. nada. No. Queda, No, sí, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Porque llevamos 14 años, sé cuánto llevamos No, acá. no sé, ya. ¿Y no comieron un asado? Bueno. Sí, lo organicé yo porque me daba pena. Sí. Bueno, no, pobre Ricardo. Amigos, amigas, Cintia, algunas palabras del final. A ver, la verdad que es importante reflexionar sobre esto, pero quería recordar que en este fin de semana en la ciudad de Trelew hay muchas ferias. Esta ciudad se ha transformado en una ciudad de ferias. Nosotros recordamos que en otras épocas también había que recurrir al trueque, había que recurrir a la venta, ¿no? En la calle, bueno, algo que vemos todos los días, cada vez que salimos a trabajar. Pero bueno, en este fin de semana hay feria de emprendedores en el gimnasio municipal, en muchos centros comunitarios de los barrios de Trelew, en la escuela 712, todo a partir de las 14 horas. O sea, hay propuestas de compra y venta, ¿sí? Que por ahí conviene muchísimo, además de las ferias de los barrios que ya conocemos, como el San Martín y como el barrio INTA. Y después, bueno, las actividades lúdicas que se desarrollan en el comedor universitario a partir de las 2 de la tarde también, juegos de mesa, juegos de rol, para si estás solo. Acordate que es una buena manera de acompañar a otros y de sentirte vos también acompañado. Esa es la invitación del comedor universitario. Y recordamos entonces jornada de concientización sobre el bullying. Habrá juegos dinámicos, actividades participativas, espacios de diálogo. Esto será hoy, sábado 27, de 13 a 17 horas, en la Asociación Vecinal del Barrio Unión, calle Alem 30. Qué grande, muchas actividades. Muchas Interesantes. cosas así para hacer eso. Desconocía lo de la facultad, mirá, Sí, estando sí. ahí y desconocía, pero a veces pasa, viste, que Sí. en tu propia casa te olvidás o desconoces algunas cosas que suceden. Acá en Día Perfecto lo recordamos todos los sábados que podemos porque es una linda actividad para todos. ¿Participás de esas actividades? De la... No he ido. Pero me parece interesante. Pero hoy sonaba va tan a ir, convincente. hoy va a ir y el sábado que Hoy viene voy a ir. Nos comenta. y nos comenta. Claro. Bueno, chicos, si no hay nada más, Nada más. nos despedimos entonces. Nos despedimos. Será hasta el sábado que viene con otro día perfecto.